tipos de investigación. Existen diversas propuestas para clasificar la investigación, pero solamente serán útiles aquellas que cumplan con las condiciones de exhaustivo y excluyente. En este sentido, solamente 4 pueden considerarse operativas. Según la intervención del investigador, los estudios serán con intervención, llamados experimentales, o sin intervención, denominados observacionales. Según la planificación de la toma de datos, si los datos con los que trabajamos son planeados, el estudio es prospectivo, pero si los datos ya estaban registrados, el estudio será retrospectivo. Según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio. Si la medimos una sola vez, el estudio es transversal, pero si la medimos en 2 o más ocasiones, el estudio será longitudinal. Según el número de variables de interés, si el estudio tiene solamente una variable, el estudio es descriptivo, pero si tiene 2 o más, el estudio será analítico. Estas clasificaciones son exhaustivas porque no habrá ningún estudio que no pueda clasificarse en alguna de estas dicotomías. Y son excluyentes porque no habrá ningún estudio que pueda pertenecer a ambas categorías en estas 4 clasificaciones. 1. Según la intervención del investigador. Los estudios son observacionales y experimentales. Son observacionales si no existe intervención y los datos reflejan la evolución natural de los eventos. Todo esto ajeno a la voluntad del investigador. Y son experimentales si el investigador manipula la variable de estudio, por tanto son planeados, es decir, prospectivos. Se tendrá que hacer 2 mediciones, antes y después de la intervención, por eso son longitudinales. Y estas 2 mediciones tendremos que compararlas, por eso son analíticos. Y las modificaciones que encontremos en la segunda medida se deben a la intervención, por eso son explicativos. Son estudios de causa y efecto, además de controlados. 2. Según la planificación de la toma de datos. Los estudios son retrospectivos y prospectivos. Son retrospectivos cuando los datos se recogen de registros donde el investigador no tuvo participación y por tanto no puede tener la certeza ni dar fe de la exactitud de sus mediciones. Se conocen como datos secundarios. Los estudios son prospectivos cuando los datos necesarios para el estudio son recogidos a propósito de la investigación. Es el investigador quien realiza las mediciones. A estos datos se les conoce como primarios, y es que el investigador posee control sobre el sesgo de medición. 3. Según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio, los estudios son transversales y longitudinales. Son transversales si todas las variables son medidas en una sola ocasión. Por eso, si realizamos comparaciones, se tratan de muestras independientes o grupos paralelos. Y son longitudinales cuando la variable de estudio es medida en 2 o más ocasiones. Por eso, si realizamos comparaciones entre estas medidas, se tratan de muestras relacionadas. Son comparaciones antes-después. 4. Según el número de variables de interés, los estudios son descriptivos y analíticos. En los estudios descriptivos, el análisis estadístico es univariado, porque solo describe o estima parámetros en la población de estudio a partir de una muestra. Los estudios analíticos tienen por lo menos 2 variables de interés, por eso su análisis estadístico es bivariado. Estos estudios plantean y ponen a prueba hipótesis,
Evidentemente, su nivel más básico establece la asociación entre los factores. Niveles de investigación. Esta clasificación de los estudios es una necesidad que surge a raíz de la definición de línea de investigación. Una línea no es más que la unión de muchos puntos. En investigación, cada uno de estos puntos representa a un estudio. Esto quiere decir que los estudios no se pueden realizar de manera aislada, sino que deben formar parte de una línea de investigación, la cual se origina en el descubrimiento del problema y termina en el planteamiento de su solución. Los niveles de la investigación son 6: exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo. 1. Nivel exploratorio. Se plantea cuando se observa un fenómeno que debe ser analizado. Por esto es fenomenológico. Su función es el reconocimiento e identificación de problemas. El nivel exploratorio desestima la estadística y los modelos matemáticos. Se opone al estudio cuantitativo de los hechos. Estas condiciones le llevan a ser considerado como hermenéutico. Los objetivos de la investigación son, por ejemplo, traducir, esclarecer, anunciar, declarar, interpretar. Se trata claramente de investigación cualitativa. 2. Nivel descriptivo. Describe fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia temporal y geográfica determinada. 2 términos claves para este nivel investigativo, y es que los hechos cambian según su localización geográfica y también cambian según el espacio temporal que estemos describiendo. Su finalidad es describir si estudiamos a toda la población o estimar parámetros si la estudiamos a través de una muestra. La estadística consiste en describir frecuencias si trabajamos con variables categóricas o promedios si trabajamos con variables numéricas. Se estiman parámetros con intervalos de confianza. Aquí tenemos los estudios de frecuencia de la enfermedad como incidencia y prevalencia. 3. Nivel relacional. No se trata de estudios de causa y efecto. Comenzamos con esta afirmación porque suele confundirse con los estudios de causalidad. La estadística solo demuestra dependencia entre eventos. Así tenemos los estudios de asociación, en los cuales no podemos hablar de que esta relación sea de dependencia. La estadística es bivariada y nos permite hacer asociaciones como chi cuadrado, con sus respectivas medidas de asociación, y también correlaciones como la correlación de Pearson, con sus respectivas medidas de correlación. 4. Nivel explicativo. Explica el comportamiento de una variable en función de otra u otras. Por ser estudios de causa y efecto, requieren control, y no basta con la estadística, deben cumplir otros criterios de causalidad. La estadística multivariada tiene como función descartar asociaciones aleatorias, casuales o espurias, entre la variable independiente y la variable dependiente. Por ejemplo, el test de Mantel y Hansel. 5. Nivel predictivo. Se encarga de la estimación de eventos generalmente adversos, de ocurrencia como la enfermedad, o en función al tiempo, como el tiempo de vida media. Se aplican técnicas estadísticas específicas como la regresión de Cox, las series de tiempo, el análisis de supervivencia de Kaplan-Meier y los riesgos de Hazard. 6. Nivel aplicativo. Plantea resolver problemas,
o intervenir en la historia natural de la enfermedad. Enmarca a la innovación técnica, como a la artesanal, industrial y a la científica. Las técnicas estadísticas en este nivel apuntan a evaluar el éxito de la intervención en cuanto a proceso, resultado e impacto. Para ello, debemos definir apropiadamente los indicadores requeridos para saber si hemos logrado obtener una mejora en función a estos denominados indicadores. Diseños de investigación. Un diseño es una estrategia metodológica y estadística desarrollada para alcanzar el objetivo de la investigación. Esto quiere decir que habrán tantos diseños como ideas de investigación se nos ocurran. Sin embargo, podemos agruparlos según el campo del conocimiento en el que se originaron. Así tenemos a los diseños epidemiológicos, experimentales, comunitarios y validación de instrumentos. Los diseños epidemiológicos se originaron en las ciencias de la salud, los experimentales en las ciencias naturales, los comunitarios o ecológicos en las ciencias sociales y la validación de instrumentos en las ciencias del comportamiento. 1. Diseños epidemiológicos. Sus dos condiciones originales fueron que estudiaban los eventos adversos a la salud y lo hacían en poblaciones humanas. Estas dos condiciones modularon la estrategia metodológica y estadística de los diseños epidemiológicos. Tenemos estudios descriptivos, como los estudios de prevalencia de tipo transversal y los estudios de incidencia de tipo longitudinal. También tenemos estudios analíticos, y aquí se encuentran los clásicos diseños de casos y controles, y también el diseño de cohortes para el estudio de los factores de riesgo. Podemos hacer también intervención, aunque no se trata de experimentos verdaderos, porque se encuentran limitados por las normas éticas de la investigación en seres humanos. Tenemos como ejemplo a los ensayos clínicos y los ensayos de población. 2. Diseños experimentales. Sus dos condiciones originales fueron la intervención y la asignación aleatoria. Si se cumplen con estos dos requisitos a cabalidad, se trata de un experimento verdadero, pero no siempre se pueden cumplir. Así, por ejemplo, si la intervención que se realiza sobre las unidades de estudio no es a propósito de la investigación, sino que obedece a las necesidades terapéuticas del sujeto, estamos frente a un preexperimento. Por otro lado, si no tenemos un grupo control, no es posible realizar la asignación aleatoria, tendremos que realizar por lo menos 2 mediciones sobre el mismo grupo, antes y después de la intervención. Entonces se trata de un cuasi experimento, el estudio autocontrolado sin control externo. 3. Diseños comunitarios o ecológicos. Sus características originales son: la unidad de estudio es la población y la fuente de datos es de tipo secundario. Tenemos a los estudios exploratorios, cuyo único propósito es buscar patrones espaciales o temporales que nos pueden sugerir temas de investigación. Se trata de investigación cualitativa. También podemos comparar parámetros poblacionales. Los diseños se denominan comparaciones múltiples y no se realizan en base a muestras. La unidad de estudio es la población. Y también tenemos a las series temporales, que analizan las variaciones temporales de los niveles de exposición a través del tiempo. Como ejemplo, la semana epidemiológica. 4. Validación de instrumentos. Se orientan a la identificación, definición y medición de un constructo. La palabra clave es constructo, variable subjetiva, característica subyacente. Se puede dividir en 3 fases: creación, evaluación y optimización. En la creación
desarrollamos el concepto. Esto es cuando aún no ha sido definida la variable que deseamos medir. Antes de pensar en medir algo, primero debemos definir el concepto. En la segunda fase tenemos la evaluación y se refiere a la evaluación de las propiedades métricas del instrumento. Y es que su objetivo principal es poder detectar y descartar el concepto que se está estudiando. Finalmente, la optimización. La finalidad de utilizar un instrumento es que éste sea una herramienta útil a la hora de tomar decisiones, las cuales son siempre dicotómicas, y el error que debemos cometer a la hora de tomar decisiones debe ser siempre el menor posible.